Hoy en Te Cuento un Cuento. La historia basada en la Segunda Guerra Mundial. Capítulo 1. El encuentro. La Segunda Guerra Mundial había sumido a Londres en una penumbra inquietante. Las calles que alguna vez rebosaban de vida ahora eran un laberinto de escombros humeantes y escombros. Los habitantes de la ciudad se apresuraron a encontrar refugio en los momentos en que las sirenas antiaéreas comenzaban a aullar, anunciando la llegada de los bombarderos enemigos. Peter, un joven inglés de 19 años, se encontraba en el centro de esta pesadilla. El estruendo ensordecedor de las explosiones y el cielo iluminado por incendios eran un recordatorio constante de la guerra que asolaba Europa. Con su corazón latiendo con fuerza, John corrió por las calles en busca de refugio. La iglesia en la esquina de la calle parecía ser su mejor opción. Una vez dentro del edificio, Peter descendió por una escalera estrecha que lo llevó al subsuelo de la iglesia. Allí, entre las sombras, se encontró con un grupo de personas asustadas. Hombres, mujeres y niños se acurrucaban en el refugio antiaéreo, con los ojos llenos de temor y las manos temblorosas. John se sintió abrumado por la opresión del lugar y la magnitud de la guerra. Las historias que había oído sobre los bombardeos eran una cosa, pero estar atrapado en medio de una era completamente distinta. Buscó un rincón para sentarse, sintiendo como la ansiedad lo envolvía. Fue entonces cuando vio a una joven enfermera canadiense llamada Elizabeth. A pesar del caos que los rodeaba, su rostro reflejaba una serenidad inusual. Su uniforme blanco estaba manchado de tierra y sangre, señales evidentes de su trabajo en los hospitales de guerra. Sus ojos azules parecían tener un brillo especial en medio de la oscuridad. Elizabeth se acercó a Peter, ofreciéndole una sonrisa cálida y tranquilizadora. Sus palabras eran suaves y reconfortantes, como si llevaran consigo una promesa de seguridad en medio del caos. Peter se sintió inmediatamente atraído por su aura de calma y valentía en medio de la tormenta. «Mantén la calma», le dijo Elizabeth a Peter, «estamos juntos en esto». Sus palabras resonaron en el corazón de John como un faro de esperanza en medio de la oscuridad de la guerra. Mientras compartían historias y esperanzas en el refugio antiaéreo, una conexión especial comenzó a formarse entre ellos, una amistad que se forjaría en el crisol de la Segunda Guerra Mundial. En medio de la devastación y el miedo, Peter y Elizabeth encontraron un consuelo inesperado el uno en el otro. La noche pasó, pero su encuentro en el refugio antiaéreo marcó el comienzo de una relación que sobreviviría a la guerra y se convertiría en un faro de esperanza en sus vidas. Capítulo 2. Cartas de amor. La Segunda Guerra Mundial continuó su furia en Europa, y las vidas de Peter y Elizabeth se separaron temporalmente. Peter, en su papel de soldado, había sido destinado a misiones en el frente europeo, mientras que Elizabeth seguía sirviendo como enfermera en los hospitales de guerra. A pesar de la distancia que los separaba, su amistad se transformó en algo más a través de las cartas que se escribían con regularidad. El sonido del cartero entregando una carta se convirtió en un punto culminante en los días monótonos y peligrosos de Peter. Las cartas se volvieron más que simples mensajes. Eran ventanas a sus almas, confesiones de amor y anhelos que no podían compartir en persona. Las páginas estaban llenas de historias sobre sus vidas separadas y sus esperanzas para el futuro. Cada carta era como un pedazo de sus corazones, cuidadosamente doblados y enviados a través del océano. A través de sus palabras,
Peter y Elizabeth compartieron sus alegrías y tristezas, sus temores y esperanzas. Hablaban de la paz que anhelaban y del día en que podrían reunirse nuevamente en Londres. Sus cartas se convirtieron en un tesoro que guardaban cerca del corazón, una promesa de un futuro compartido una vez que la guerra llegara a su fin. Las cartas eran un vínculo que los sostenía en medio de la oscuridad de la guerra, una conexión que se había forjado en el refugio antiaéreo de aquella iglesia en Londres. A través de las palabras escritas, Peter y Elizabeth encontraron la fuerza para enfrentar los horrores de la guerra y la determinación para reunirse nuevamente al final de su tormento. La correspondencia se convirtió en su refugio, un faro de esperanza que iluminaba su camino a través de tiempos inciertos. A pesar de la distancia y el peligro que los rodeaba, su amor crecía con cada palabra escrita y una promesa estaba en el aire. Una promesa de reencuentro y un futuro compartido una vez que la guerra hubiera terminado. Capítulo 3. El regreso a casa. Finalmente, la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin. Las luces de la ciudad de Londres brillaron de nuevo, y la ciudad comenzó a recuperar la normalidad. Los horrores de la guerra quedaron atrás, pero las cicatrices en los corazones y las memorias de las personas permanecieron. Peter regresó a su ciudad natal después de años de servicio en el frente europeo. La ciudad que había conocido estaba cambiada, pero sus pensamientos estaban en una sola dirección: Elizabeth. La promesa de reunirse en la misma iglesia donde se habían conocido en medio del caos de los bombardeos era su faro de esperanza. Con el corazón latiendo con fuerza, Peter llegó a la iglesia. El edificio, aunque marcado por la guerra, seguía en pie. Los bancos estaban desgastados, pero los vitrales quebrados habían sido reemplazados. Peter finalmente vio a lo lejos a la mujer que había estado en sus pensamientos durante años. Elizabeth entró en la iglesia con una sonrisa cálida en su rostro. A pesar de los años de separación, sus ojos azules brillaban con el mismo brillo especial que había visto en el refugio antiaéreo. Sus manos se encontraron en un abrazo que vendió la promesa que habían hecho a través de las cartas. Los dos amantes se comprometieron a casarse en la misma iglesia que los había unidos en tiempos de guerra. El lugar donde habían encontrado consuelo y amistad en medio del caos se convirtió en un símbolo de su amor indestructible. En un mundo que había sido testigo de la devastación de la guerra, su encuentro fue un recordatorio de que el amor y la esperanza siempre pueden prevalecer. La boda en la iglesia fue un evento sencillo pero emotivo. La ciudad de Londres, aunque marcada por las cicatrices de la guerra, comenzaba a sanar, y Peter y Elizabeth eran una prueba viviente de que el amor podía surgir incluso en los tiempos más oscuros. El sonido de las campanas de la iglesia resonó en el aire, anunciando un nuevo comienzo para la pareja que había enfrentado la adversidad con valentía y esperanza. El regreso a casa marcó el inicio de una nueva vida para Peter y Elizabeth. Se estableció en una pequeña casa en la apacible campiña inglesa, donde plantaron un hermoso jardín lleno de flores. Cada pétalo y hoja era un recordatorio de su historia de amor que había florecido incluso en medio de la guerra. La Segunda Guerra Mundial dejó una huella imborrable en sus vidas, pero también les enseñó la importancia del amor, la amistad y la esperanza en tiempos de adversidad. Juntos, construyeron un futuro basado en los recuerdos compartidos de su juventud en Londres, un tiempo de guerra que los unió de una manera que nunca olvidarían. Su historia de amor, que había sobrevivido a la prueba de la guerra, se convirtió en un faro de esperanza en medio de la oscuridad.
En un mundo que había sido testigo de la destrucción, Peter y Elizabeth demostraron que el amor podía ser un refugio en tiempos de adversidad y que, al final, siempre había un camino hacia la luz. Si te gusta nuestro contenido en Te Cuento un Cuento, dale me gusta, suscríbete, dale a la campanita y compartí para llegar a más gente.